Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio número 3 de esta temporada, en donde estamos otra vez retomando algo que habíamos dejado un poco de lado, que es estas nutricharlas Adara, en las cuales pues traemos especialistas con temas de actualidad. En este caso vamos a hablar sobre las dislipidemias. En las dislipidemias estamos hablando de alteraciones de los lípidos, y para ello trajimos a alguien que apreciamos mucho en Adara, un cardiólogo de gran renombre aquí en Durango, que es el doctor Eliseo. Pero para ello le pido a él que se presente, que nos platique un poco de lo que ha hecho, de dónde viene él, dónde estudió y por qué está aquí en Durango. Eliseo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Jorge. Pues yo soy el doctor Eliseo Hernández, soy egresado de la universidad en Culiacán, en Sinaloa, soy egresado de esa universidad. Estuve en medicina interna aquí en Durango, completé mi especialidad y posteriormente soy cardiólogo egresado de la Universidad de Aguascalientes. ¿Y te quedaste en Durango porque... Cuéntanos por qué te quedaste en Durango? Me quedé en Durango porque aquí me jalaron los pies, ¿verdad? No, mentiras. Me quedé aquí porque aquí tengo mi familia. Así es. Pues sí, Eliseo pues conoce a alguien aquí mientras estaba como residente y pues termina enamorándose de ella y se queda aquí con nosotros en Durango. Muy bien, Eliseo, pues este tema del que estamos hablando ahorita es un problema a nivel internacional, porque de las primeras causas de muerte que nosotros tenemos están relacionadas a lo cardiovascular, y uno de los factores de riesgo que tenemos para desarrollar esas enfermedades pues precisamente son las dislipidemias. ¿Cómo andamos ahorita en cuestión de cifras, de estadísticas a nivel nacional con respecto a todo este tema de las dislipidemias y los efectos cardiovasculares? Pues mira, Jorge, las dislipidemias es un problema de salud pública muy importante. La causa de mortalidad desde los 45 años ya en las cifras de Ensanud es el primer lugar en enfermedad cardiovascular, y uno de los factores para llevar a esto pues son los lípidos, la dislipidemia. Tenemos un problema que no estamos atendiendo al 100%, de que no llevamos un adecuado control, de que no estamos en metas del tratamiento, y esto nos genera problema y mayor enfermedades cardiovasculares, el apego principalmente, o no tener los pacientes en adecuados rangos de lípidos. Pues esto es lo que nos lleva a tener una pobre respuesta en la población y generar más enfermedad cardiovascular pues a futuro. Sí, en esta cuestión del apego que estás mencionando, bueno, también le doy la bienvenida a Diana Laura Hernández de los Ríos. Ella ya la conocen, ya la escuchamos en un episodio anterior en el que ella estuvo platicándonos un poco de su proceso. Y bueno, ella como especialista en el área de nutrición clínica en obesidad y como maestra en psicoterapia cognitiva conductual, le toca precisamente dentro de Adara ver a todos estos pacientes que están teniendo falta de apego al tratamiento. En este aspecto de la falta de apego, Diana, ¿cómo se vive desde tu trinchera en un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular, que ya tiene hipertensión, que ya tiene... ¿cómo viven estos pacientes el duelo de aceptar la enfermedad y todo esto? No, pues yo creo que es muy complicado y que todos lo hemos experimentado con los pacientes que vemos en la consulta, ¿no? Porque son pacientes que si tú les dices, tiene este factor en los laboratorios y se ve alterado y está mal, pero si no se asusta lo suficiente, como que batalla para hacer cambios, ¿no? O sea, son pacientes que tienen que estar muy asustados de que al borde de que el infarto, aunque suene muy extremista, para que ellos digan, ok, voy a hacer un cambio. Porque lo ven como que, pues está elevado, pero no me asusta tanto. Entonces son pacientes que se complica mucho el apego porque si no se ven en una situación de riesgo, es difícil que generen apego. Y ahí está el trabajo que tenemos que hacer nosotros para que vean que no... De hecho, estamos a hablar de los niveles de riesgo, ¿no? No tienen que estar en ese límite para poder generar un cambio. De hecho, en ese aspecto, Eliseo, ¿un paciente que tiene colesterol normal se puede infartar? Sí, puede ser que sí, pero para eso las guías, de hecho, las nuevas actualizaciones nos traen escalas de riesgo, ¿no? En este caso, ellos nos ponen a nosotros una escala de riesgos que se llama PREVEN, que evalúa al paciente adulto joven desde los 30 hasta los 79 años. Y esa escala es
preferentemente para pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio, que parece que está todo normal. Y nos dice si el riesgo cardiovascular de ese paciente está alto, ese paciente tiene un riesgo cardiovascular alto a 10 o a 30 años de presentar una enfermedad cardiovascular, y esto se lo decimos a él directamente. Y si puede infartarse en un 10% de aquí a 10 años, sí, le podemos comentar eso al paciente, y con eso pues nosotros valoramos y es requisito y iniciamos tratamiento. También aquí lo peligroso es que muchas veces son enfermedades tal cual y silenciosas, ¿no? O sea, no hay un síntoma que diga uno, tengo que prestar atención a esto. Ya cuando los síntomas están es porque precisamente los laboratorios están muy alterados. Así es, eso es importante porque en ocasiones pensamos que el colesterol LDL o los triglicéridos o el HDL bajo pues son inocuos, ¿no? Pero el problema es lo que estamos viendo, es la carga acumulada de ese LDL, esa exposición de 3 a 5 años que provoca alteraciones a nivel de las arterias coronarias. Y la curva es exponencial, cómo va el aumento, entonces estamos llegando un poco tarde, eso es lo que podría decir. Y estamos haciendo un trabajo, en lugar de hacerlo proactivo, estamos haciendo reactivos. Oye, Eliseo, y antes de que sigamos avanzando en todos estos, a profundidad en los temas, te haría una pregunta para que todos entren como en materia. Cuando nos hablamos de dislipidemias, ¿a qué nos referimos específicamente? Dislipidemias, hablamos de los lípidos, de las grasas circulantes que existen en el cuerpo, que deben de mantenerse en un adecuado equilibrio, pero cuando ese equilibrio se rompe por alguna situación, tú sabes más un poco de eso, el aumento del consumo o también el aumento secundario a alguna alteración genética, pues entonces ya nos lleva a problemas, ¿no? Ajá. Nos dicen que nacemos con 25 a 30 miligramos decilitros de colesterol. Uh-huh. Imagínense una persona que tiene colesterol de 300, ¿no? ¿Qué está haciendo el colesterol exponencialmente? Así sí. Es. Entonces, hablamos de principalmente colesterol total, hablamos de triglicéridos, hablamos del famoso colesterol bueno y el colesterol malo, ¿sí? Que es HDL y LDL. Pero también le estamos empezando a dar su papel a ese VLDL del cual se habla poco. Uh-huh. Hablando de esto, platícanos un poquito de cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. O sea, ¿qué significa el VLDL? ¿Qué significa? De significado, pues el VLDL es el de muy baja densidad, ¿sí? El IDL es el de densidad intermedia, el LDL de baja densidad, el HDL es el de alta densidad. Pero, ¿qué significa eso para nuestros pacientes? Sí, sobre todo porque los pacientes se siguen asustando con el puro colesterol, ¿no? O sea, le prestan atención al laboratorio, al primero que dice colesterol, y no saben realmente que los demás pueden ser todavía más peligrosos. Sí, eso es un constante en la consulta, ¿no? Entonces, el colesterol total, pues, sabe cuánto es la suma de todos, ¿no? Porque hay ecuaciones que nos sirven. Si no tenemos LDL, podemos sacarlo mediante una ecuación. Uh-huh. Teniendo todos los demás, es un complemento, ¿no? Entonces, colesterol total, pues se nos habla de los lípidos, ya sea buenos o malos, y haciendo una fórmula y se puede sacar, ¿no? Pero aquí el importante y la punta del iceberg es el colesterol de baja densidad, que es el colesterol que tiene más riesgo aterogénico, más riesgo trombótico y que tiene una carga acumulada más de grasa, ¿no? Y es el que tiene mayor complejo que se puede adherir a las arterias, ¿no? El colesterol HDL de alta intensidad, pues que le llaman bueno también, ¿no? El colesterol HDL también juega un papel importante porque su inversión, ¿no? Si también está disminuido, provoca un riesgo aterogénico también, ¿no? Y los famosos triglicéridos, que yo creo que todas las personas se asustan más de tener los triglicéridos a 200, 300, que tener el LDL a 190, ¿no? Entonces, se asustan más por esa sustancia, pero en realidad el riesgo aterogénico es más el riesgo de afectación a nivel pancreático, por uh-huh. ejemplo, más de 1000 que nos manejan las guías, que más afectación secundaria a un problema coronario, ¿no? Aquí el enfoque inicialmente y el que debemos de llevar, pues es el LDL en nosotros en cardiología, ¿no? Oye, y en ese aspecto, los valores normales del LDL vienen diferente o sea, lo platico porque los pacientes siempre se fijan en los valores de referencia que te da el laboratorio. Sí, y algunos laboratorios te dicen que hasta 130 y otros te dicen que hasta 100. Entonces, en realidad,
¿qué valor es el que debe de tomar el paciente desde el punto de vista del LDL? El valor que se toma es el dependiendo el riesgo cardiovascular del paciente. Eso es muy importante. Dependiendo el riesgo cardiovascular del paciente es el valor. Lamentablemente todavía no hay reformas o algunas instrucciones de salud pública para cambiar los valores de LDL, que se debería, que ya se habla en los congresos de eso, pero teniendo a nuestro paciente, individualizarlo, teniendo su riesgo cardiovascular y claro que también existen nuevas estrategias para ese paciente de riesgo intermedio pasarlo a riesgo alto y entonces con eso le podemos decir al paciente, usted debe de tener un LDL de 55, ¿no? Usted debe tener LDL 70 o menos de 100, ¿sí? Que casi la mayoría de los mexicanos, dependiendo su riesgo cardiovascular, pues ya son mexicanos que tienen riesgo cardiovascular alto, ¿no? Que siempre está en un LDL que no está en metas, ¿no? De hecho, bueno, sin quitar atención en lo que estamos hablando, en México es muy frecuente que el HDL, que para que quede como muy claro, hablamos del LDL como el colesterol bueno, y lo pongo entre comillas, y del HDL como el colesterol, el LDL como el colesterol malo, y el HDL como el colesterol bueno. De esa forma es como nosotros nos dirigimos a él, pero en realidad este es un término nada más con fines didácticos para el paciente, porque en realidad en el cuerpo deben de existir los dos, es la que uno debe de controlarse más hacia arriba y el otro debe de controlarse más hacia abajo. Pero bueno, hablando del HDL como el colesterol bueno y del LDL como el colesterol malo, nosotros sabemos que nuestra sociedad en México es muy frecuente un HDL bajo. Sí, es mucho más frecuente que veamos en los laboratorios HDL bajo, y esto pues se asocia también al riesgo de que haya un LDL elevado. En este aspecto existen índices aterogénicos que nos pueden ayudar a ver cómo es que se encuentra el paciente. O sea, las relaciones entre estos, por ejemplo, el colesterol total con los otros. Esos índices, ¿qué reflejan? Por ejemplo, primero, ¿cuáles existen? Y segundo, ¿qué reflejan? Hay uno que le están tomando ya más auge actualmente, ¿no? Que es la relación HDL-triglicéridos más de 3. Nos indica a nosotros que ese paciente pues tiene más riesgo de resistencia a la insulina, más riesgo de complicaciones metabólicas, ¿no? Que es muy fácil de sacar y sí es importante, ¿no? Lo otro también importante sería la relación de LDL. Para mí el LDL, yo creo que desde mi punto de vista como cardiólogo, sería lo más importante. Claro que debemos de sacar también ciertos valores, ¿no? Para nosotros también no solamente ver el paciente de una forma LDL, no, también integralmente el triglicéridos y HDL. Sí, porque esto lo cataloga en mayor o menor riesgo, ¿no? Depende de qué tanto se mueva este índice. Así es. Entonces, tú estás hablando de que si alguien tiene un HDL de 50 y si trae arriba de 150 el triglicérido, ¿ya tendría un riesgo? Pues tendríamos que hacer los cálculos, ¿no? Inicialmente, y también sacar, como dije, su riesgo cardiovascular mediante las ecuaciones que tenemos para nosotros decidir, ¿no? Claro que hay otras enfermedades, ¿no? que van asociadas y nosotros ya individualizamos el tratamiento, ¿no? Para decir este paciente pues tiene más riesgo de una enfermedad metabólica, ¿sí? Resistencia a la insulina, sí. Pero sí, es recalcando siempre la importancia del LDL, que sabes que este paciente tiene tiene riesgo alto de enfermedad arterial coronaria, enfermedad cardiovascular y dar su tratamiento indicado, ¿no? Y entonces ahí está la importancia de ir con el cardiólogo, porque la evaluación de decir como tal nada más, tienes que estar abajo de 200 en el colesterol total o abajo de 130 en el LDL, pues no es algo significativo, sino que tienes que ver realmente el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Ahí sería la importancia de la visita al cardiólogo. Así es, yo creo que eso es algo importante, algo sencillo de clasificar al paciente, y además pues ya viendo actualmente que existen moléculas para reclasificar el riesgo cardiovascular del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un riesgo intermedio, ¿no? Un riesgo borderline, pues también ese paciente podemos hacer estudios aparte, indicar estudios, por ejemplo,
la lipoproteína minúscula, por ejemplo ApoB, que son nuevos, que los toman las guías españolas y las guías estadounidenses, ¿no? Además de que podemos nosotros ya en la consulta valorar, realizar un estudio al paciente para detectar problemas subclínicos, ¿no? Enfermedad cardiovascular subclínica, que es la que no da síntomas, pero el paciente la tiene. Entonces, ahí ese paciente, en lugar de tenerlo un riesgo bajo, intermedio, lo pasamos a un riesgo alto y damos un objetivo de tratamiento, ¿no? Y eso también es muy importante porque ya vemos que también estas nuevas guías nos hablan de que sí, o sea, siempre lo hemos sabido, la alimentación y el ambiente juegan un papel importante, pero también la carga genética ya se está viendo que también tiene su papel, ¿no? Así es. Justo ahí, en este tema que acabas de tocar, te iba a preguntar, ¿por qué está cobrando importancia la ApoB? ApoB la estamos manejando los pacientes, por ejemplo, tenemos muchos pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, tenemos muchos pacientes jóvenes con estos hallazgos, ¿no? Entonces, para nosotros calcular el riesgo residual de un paciente, igual que lo tenemos en un riesgo intermedio, tenemos el objetivo de LDL, pero sabes que nuestro paciente tuvo otro evento cardiovascular. Entonces, el riesgo residual puede recaer en estas proteínas nuevas que estamos calculando, que estamos buscando dirigidamente para nosotros optimizar el tratamiento. ¿Y a quiénes se les hace una prueba de ApoB? ApoB o lipoproteína A, si nosotros, por ejemplo, tenemos a este paciente en un riesgo cardiovascular bajo o intermedio, como te comentaba, lo podemos reclasificar haciéndole una ApoB o lipoproteína A. Si nuestro paciente tiene eventos cardiovasculares y lo tenemos en objetivos de LDL, podemos hacer más estudio buscando el riesgo cardiovascular residual. Pero eso es importante. ¿Qué es el riesgo cardiovascular residual? Si tenemos a nuestro paciente en metas de LDL, por ejemplo, menos de 55, menos de 70, dependiendo del riesgo que haya tenido, y el paciente sigue con problemas, sigue con enfermedad, pues hay que hacer otras cosas. ApoB, lipoproteína A, incluso PCR, ¿no? Que ya solamente hacer un perfil de lípidos, pues es muy poco. Hay que hacer más. Oye, y ahorita que sacaste a colación esta situación de la PCR, sabemos que la PCR, bueno, para quienes nos escuchan, la PCR o proteína C reactiva es una proteína que es muy sensible, pero poco específica. Es decir, ¿qué significa esto? Que se eleva muy fácil cuando hay un grado de inflamación, pero no sabemos dónde, por decirlo desde una forma. La PCR se puede elevar por cualquier otra inflamación, no solamente de la inflamación que nosotros hablamos a nivel, digamos que molecular, ¿no? Sí, así se puede. ¿Cómo saber, o sea, cuando tú una PCR la ves elevada, cómo saber que tiene riesgo cardiovascular y que no es por otra cosa en esa situación? Yo creo que correlacionamos todo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si el paciente tuvo alguna infección o algún problema, pues ya, ¿sabes qué? Pero siempre buscando si el paciente está asintomático, por ejemplo, y ya le hacemos estudios y ya vemos elevado, no hay otra causa que explique la elevación de PCR y vemos LDL, no sé, de 180, 190. Así es. Ya nosotros ya estamos pensando en este paciente, ¿sabes? Que la PCR puede derivar a un problema y puede llevarnos más a aterosclerosis, ¿no? Que a final de cuentas la aterosclerosis es depósito de placa en las arterias, pero también la inflamación van de la mano, ¿no? Así es. Y la PCR se inflama, el paciente está inflamado y el problema puede avanzar. Así es. En esta situación de la inflamación, nosotros en el área de la nutrición y en el área de la cardiología, no es la excepción, manejamos un término que es la inflamación de bajo grado. Sí, que esta inflamación de bajo grado es lo que genera enfermedades como lo pudiera ser la obesidad, ¿no? O la enfermedad crónica basada en adiposidad, nos genera inflamaciones crónicas de bajo grado y muchas veces eso es lo que vemos en los pacientes reflejado en la PCR o en la velocidad de sedimentación globular, por ejemplo, que también podemos ver por ahí elevada y que nos habla precisamente de eso. Pero también se puso muy de moda esta PCR cuando tuvimos la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque el COVID generaba elevaciones importantes de la PCR, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo traemos
traigo a colación, ¿por qué? Porque si tú tienes un paciente que tiene influenza, que tiene COVID, y la PCR elevada, pues en realidad, como Sí. dice Eliseo, pues la causa de eso sería la infección. Así es. Pero si no ves alguna alteración en el paciente, lo ves teóricamente bien, ves esa elevación de PCR, pues a lo mejor hay un riesgo cardiovascular por ahí Así es. aumentado y es el momento de ir al cardiólogo. ¿Una PCR se debería de hacer a todos los pacientes? Yo creo que una evaluación de un paciente que va con nosotros para evaluar su riesgo cardiovascular sí se debería hacer acompañando el perfil de lípidos. PCR y perfil de lípidos, ¿no? Si tenemos un paciente, como te comentaba, para reclasificarlo de su riesgo, lipoproteína A minúscula y ApoB, ¿no? Y existen otras medidas para reclasificar los pacientes. Actualmente utilizamos el calcio coronario, que es una tomografía que nos permite ver, tener una medición cualitativa del calcio y nosotros decir, el paciente tiene calcio de 0 a 100, el paciente tiene calcio de 100 a 200, 100 a 300, más de 500 y con eso reclasificamos el riesgo del paciente y hacemos un tratamiento más óptimo. ¿Y ese estudio cómo se hace? Es una tomografía en realidad, e incluso una tomografía nada más que se enfoca en la medición, en tomografía de tórax, pero a nivel cardíaco, en la medición cualitativa del calcio a nivel de las arterias, ¿no? Entonces... Pero es cualitativo. Es cualitativo, sí, Ajá. y te va diciendo de 0, este paciente tiene calcio de 0 a 10, ¿no? Ya te va llevando una gráfica, ¿no? Este paciente tiene calcio de 100 a 300, ¿no? Entonces nos sirve a nosotros para decir, este paciente tiene calcio más de 100, este paciente es de riesgo cardiovascular alto. Ya antes lo clasificamos como intermedio, pero no, es de alto. Hay que optimizar el tratamiento médico con estatinas, con nuevos tratamientos, con el ezetimibe, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el calcio coronario. ¿Y esto por qué se dio? Porque cuando se hicieron tomografías a nivel pulmonar, en búsqueda de enfermedades pulmonares, se vio que había calcio. Entonces dijeron estos pacientes se ve calcio en las arterias y no había un consenso inicialmente de cómo tratarlo, hasta ya después empezaron a hacer estos estudios, pero ya con bases científicas, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre la lipoproteína A y la ApoB? La lipoproteína A es una proteína que tiene una morfología muy similar al LDL pequeña, ¿no? Pero de gran riesgo protrombótico, aterogénico, ¿no? Y la ApoB pues sería más una proteína que morfológicamente está adherida a la superficie de las moléculas de lípidos. ¿Sí? La lipoproteína A minúscula, yo creo que ya la estamos empezando a medir algunos médicos, ¿no? Entonces, de hecho, las nuevas guías nos dicen que hay ya que nos dicen que una vez en la vida pues hay que medirla, porque en ocasiones pues nuestro paciente tiene enfermedad y sus familiares tuvieron enfermedad, tuvieron infarto, tuvieron embolias, ¿no? Entonces no se detectaba y ahora podemos detectar en un paciente que tiene carga genética, mujeres menos de 65 años que murieron por muerte súbita a sus familiares o hombres menos de 55 años que murieron por muerte súbita a sus familiares, pues que tienen riesgo de desarrollar enfermedades, podemos hacer más estudio. Sí. Si nosotros quisiéramos como ayudar a la población a través de esto que hacemos, que es divulgar un poquito la ciencia, ¿tú a quién sin obesidad le dirías que tiene que hacerse un perfil lipídico según la edad, el género, y cada cuándo debería de hacerse un estudio de perfil lipídico? Pues las nuevas guías nos dicen que ya después de los 40 años debemos estar realizando un perfil de lípido, pero si existe algún antecedente hereditario, por ejemplo, muerte súbita en la familia o un hermano con que tenga problemas de colesterol a edad temprana, ¿no? Pues en esos pacientes desde los 19 años, cada 5 años tienes que hacerse un perfil de lípidos, es lo que dice la AJA, ¿no? Entonces, y dependiendo de la evolución que tenga, porque si detectamos que el paciente ya tiene dislipidemia y cumple con riesgo cardiovascular alto, pues iniciar tratamiento desde joven, pero en casos seleccionados, ¿no? Pero sí, al menos yo creo que las personas que ya estamos, los que están arriba de 40 años, tendrían que tener un perfil de lípidos. Y el Preven nos vino a bajar un poco la edad por eso, ¿no?
porque dije, no, pues nada más los que están de más edad, no. Después de los 30 años también entran ahí. Entonces, 30 años a 79 años deberían de tener un perfil de lípidos. ¿Y cada cuándo? ¿Si sale normal? Si sale normal, al menos cada 5 años, según esto las recomendaciones. Pero si sale ya con alteración y una buena clasificación de forma anual. Oye, y aquí va una pregunta capciosa. Una pregunta que tiene ahí un poquito de que puede hacer un poco de ruido. Sí. ¿Quién debe de tratar a un paciente con dislipidemias? ¿Un cardiólogo o un endocrino? Pues mira, ¿O cuándo debe de verlo uno o cuándo debe de verlo el otro? Yo creo que es muy buena pregunta, ¿no? Los colegios de cardiología y los nuevos, digamos, las nuevas estrategias de tratamiento, la enseñanza incluso en los congresos, pues es para los dos, ¿no? Y es en la invitación al cardiólogo, al endocrinólogo, ¿no? Entonces, y los que dan los congresos lo dan los dos, endocrinólogos y cardiólogos convivimos en los congresos. Entonces, yo creo que con cualquier cardiólogo, endocrinólogo con adecuada preparación de las novedades que hay actualmente, puede tratar perfectamente a un paciente, ¿no? Muy bien. Vienes llegando ahorita precisamente de un congreso de esto, ¿no? Sí, así es, de dislipidemias, aquí hace días. Viene, por eso lo ven bien bronceado, porque viene de allá. ¿Qué cambios hubo? ¿Qué se vio de actualizaciones? De actualizaciones. Pues es importante, yo creo que ya no es nuevo, ¿no? El tratamiento con medicamentos inyectados en las dislipidemias. Eso ya tiene varios años, incluso comentaban que tiene desde los 23 años hace 23 años se encontró la molécula y el tratamiento lleva aproximado creo que de 8 o 9 años, que es un medicamento inyectado, que es un anticuerpo monoclonal, que lo utilizan cada 2 semanas, aplicado para los pacientes de riesgo cardiovascular alto y muy alto, para tratar a esos pacientes que ya le dimos el tratamiento médico, ya le dimos dieta, ya le dimos tratamiento médico, dosis alta, si no mejoró, pues utilizamos otra serie de tratamiento más agresivos, porque tenemos que ser agresivos con la dislipidemia. Entonces, esa es una de las ventajas de los estudios que han salido y nos vienen a decir que el tratamiento lo podemos utilizar, de que el tratamiento en pacientes con dislipidemia de alto riesgo y muy alto riesgo debemos de utilizarlo. Ese fue uno de los paradigmas que todavía estamos envolviendo a la población para que decirles que existen nuevas estrategias de tratamiento inyectados, ¿no? Oye, ahorita como está de moda, te interrumpo un poco porque como está de moda los inyectables del GLP-1, quisiera como que dejáramos claro que no te refieres a esos inyectables. Claro, no. O sea, te refieres a otro tipo de medicamentos. A otro tipo de medicamentos que son anticuerpos monoclonales. Ajá. Que actúan sobre una proteína que es una de las degradadoras de LDL. Entonces disminuyen de forma importante en conjunto con el tratamiento médico hasta 86% los niveles de LDL en sangre. Entonces, esta nueva sustancia, este anticuerpo monoclonal, pues yo creo que es muy importante saber utilizarlo, cuándo utilizarlo y no dejar a nuestros pacientes hasta el final, ya después de un infarto, por ejemplo, o segundo o tercer infarto, de darle algún tratamiento de este tipo. Y cuando hablamos de riesgo cardiovascular, ¿siempre hablamos de riesgo de infarto nada más? ¿O de qué hablamos? Riesgo cardiovascular, hablamos de infarto agudo del miocardio, ¿sí? Muerte por enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, claro, e insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, los MACE que le llamamos así, pues son las enfermedades a nivel del miocardio, enfermedades cardiovasculares cerebrales y enfermedad ya sea por angina inestable, por falla cardíaca, ¿no? Entonces, ese rubro es el que se trata. Oye, y en el caso de las dislipidemias, ¿pueden causar ellas, son causa de hipertensión arterial o la hipertensión arterial puede ser causa de dislipidemias o son totalmente ajenos? Yo creo que las dos son factores de riesgo cardiovascular, son factores de riesgo como los conocemos, ¿no? Yo creo que viendo desde el punto de vista, si tú me dices, pues es que
la dislipidemia me va a generar enfermedad arterial coronaria y con el tiempo la enfermedad coronaria me va a generar hipertensión, pues ese es un punto que puede decir que sí, ¿no? O sabes que la hipertensión con el tiempo me va a generar falla cardíaca o la hipertensión me va a generar enfermedad cerebrovascular, yo creo que ahí no sería ahí había un poco punto de comparación. Yo creo que es más que nada la dislipidemia, si genera una complicación vascular, pues te puede generar hipertensión con el tiempo. Muy bien. Oye, ¿y cada vez vemos más jóvenes infartados? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues esto que te digo, ¿no? La inercia terapéutica, que es un punto muy importante en todas las guías, ¿no? En este caso de la dislipidemia, porque estamos acostumbrados que tratamos cosas que nos duelen, ¿no? Uh-huh. Que vemos problema, pero como los lípidos pues no nos duelen ya que el problema está muy agravado, pues yo creo que lo consideramos algo como normal hasta cierto punto, que está mal, ¿no? Entonces yo creo que cambiar la mentalidad, eso es muy importante, porque si nosotros estamos viendo este problema avanzado y ya tenemos una relación de la carga de lípidos que es exponencial de 3 a 5 años, pues el paciente tiene más riesgo cardiovascular si ya tiene los lípidos de hace 5 años estaban altos y le va a dar un infarto al paciente, pues sí, con el tiempo. Sí. Entonces yo creo que estamos tratando de a los adultos jóvenes pues hacerles hincapié en hacer un tratamiento, una adecuada detección, ¿verdad? Una adecuada búsqueda de cardiopatía, de enfermedad aterosclerótica subclínica, ¿no? De hecho, ahorita que hablaban de números que mencionaban el tema de la edad, yo sí quiero que le quede claro a la población que no es nada más como que ver cifras, no nada más es ver, tienes tantos años, hazte un estudio, porque también importa el todo, el global, porque si somos conscientes de que hemos tenido mal estilo de vida, que tenemos tal porcentaje de grasa, que somos sedentarios, que no nos alimentamos correctamente, también ahí es importante que le digamos a la población, no lo echen de lado, o sea, no es nada más como, ay, pues como no tengo síntomas, no me voy a revisar, no voy a hacer cambios, sino... Ya sabemos, México es de los primeros lugares en obesidad, en primer lugar obesidad en adultos y segundo lugar en obesidad infantil. Entonces, desde ahí decir, tenemos que prevenir. Somos una población que no actuamos hasta que no tenemos un problema, pero también es importante la prevención, ¿no? Sí, yo creo que más que nada aquí el punto importante a futuro, y yo creo que nos falta hacer es prevención, ¿no? Prevención de enfermedades cardiovasculares. Prevención primaria, como le dicen, que yo creo que hay mucha discusión entre prevención primaria y secundaria, porque podemos hacer prevención primaria en este momento y al día siguiente el paciente le dio un infarto, entonces ¿cuándo va a cambiar eso, no? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para detectar a tiempo enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces yo creo que lo claro sería, pues si un paciente tiene factores de riesgo modificables y no modificables, y aunque tenga 20 años, aunque tenga 25 años, debemos de buscar intencionadamente si el paciente tiene problema y escalar su riesgo cardiovascular. Sí, y dejar claro que el cambio en estilo de vida no es nada más preventivo antes de que me dé la enfermedad, sino también, si ya tengo la enfermedad, es lo que me hace realmente mejorar de fondo, ¿no? Porque los pacientes dicen, ya traté el medicamento, ya tuve el medicamento por tanto tiempo, ya mejoré la cifra, y la verdad es que es donde nos dejan también ya de plancha, ya dejan de venir con el nutrólogo, porque dicen, ya mejoré. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes? Pueden volver a caer en lo mismo, ¿no? Así es, ¿no? Si es un paciente que se adecuó al tratamiento, mejoró los niveles de colesterol, tomó tratamiento un tiempo, llevó dieta, hizo ejercicio y después de un cierto tiempo lo dejó, pues los niveles de LDL vuelven. Entonces, y aunque este paciente 5 años estuvo sin ese tratamiento, pero otros 5 años no toma nada, no hace nada, pues el riesgo acumulado se va alcanzando de enfermedad aterosclerótica. Hace un momento tocaste el punto de que en algunas personas donde, por ejemplo, el hermano tuvo alguna alteración, pues desde edades más tempranas había que hacer un escaneo, ¿no? En ese aspecto existen algo que son las dislipidemias familiares. Así es. Sí, ¿qué son ellas? Pues las dislipidemias familiares, pues existen dislipidemias secundarias, pues por ejemplo las que vemos todos los días a los alimentos tradicionales, digamos, ¿no? Uh-huh. Y existen dislipidemias secundarias a una enfermedad genética, ¿no? Uh-huh. En este caso existen dislipidemias, aumento de lípidos de forma heterocigota y homocigota. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel o deficiencia de alguna proteína en la sangre
que es genética, ¿no? Alteraciones a nivel de alguna enzima que impide el procesamiento de los lípidos, ¿no? Y aumentan de forma exponencial. Entonces, ese tipo de dislipidemias pues son diferentes. Porque si un paciente... que no responden igual. Que no responden a tratamiento, pero si un paciente, su papá, su mamá tiene este problema o su hermano tiene ese problema y ya que lo conocemos, ese paciente inmediatamente pasa a un riesgo cardiovascular alto. Ya no, vamos a esperar 5, 10 años más. No, debemos de detectar a ese paciente y darle un tratamiento apropiado, vigilancia apropiada. No es que se vaya a mejorar con el puro alimentación, o porque su trasfondo de la enfermedad es otro. Así es. Sí, que vemos nosotros familias aquí enteras que revisamos y todos traen el colesterol elevado. Así es. Y realmente muchas veces son delgados. Así y vemos elevaciones en ellos y pues realmente ahí la génesis no es la misma que siempre se habla de la obesidad, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan difíciles de tratar son estos? Son muy difíciles, ¿no? Yo creo que ahí algunos endocrinólogos pediatras o endocrinólogos acuden más a este tipo de pacientes con ellos, pero sí también vemos en la consulta pacientes de este tipo y son los pacientes que se benefician con tratamiento inyectado, ¿no? Uh-huh. Son los pacientes que lo tenemos con tratamiento inyectado, los tenemos con estatinas y es difícil llevar a metas un LDL, un colesterol LDL en ellos. Pero si el paciente se apega a su tratamiento, pues poco a poco lo hacemos, ¿no? Ya que hablamos de un tratamiento de por vida, ¿verdad? Así es lo importante que le demos. Si sabe que usted tiene un riesgo de enfermedad cardiovascular a tantos años, y en ellos, a la de primera detección, también buscar enfermedad cardíaca subclínica, ¿no? Eso es muy importante, porque son los pacientes que a edad jóvenes, por ejemplo, a los 25 años, 20 años, pues pueden sufrir un infarto, sí. Y a los papás que nos escuchan, que ellos tienen elevación de alguno de los lípidos, a sus hijos, ¿qué se les recomendaría? ¿A qué edad? Suponiendo que un papá tiene obesidad, y trae colesterol elevado, y su hijo no es obeso, no tiene obesidad, ¿debería de hacerse un chequeo? ¿No debería de hacerse? Pues, ¿a partir de qué edad debería de empezar a cuidar? Yo creo que si hay antecedentes de enfermedad hereditaria, debería de hacerse conforme a las guías, ¿no? Después de los 19 años manejan ahí algún número a hacerse la detección, ¿no? Pero si es un paciente que entra ya pues tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular y estamos pensando que sea secundario pues, a los mismos factores de riesgo, obesidad, mala alimentación, dieta heterogénica, todo eso, yo creo que entrarían después de los 30 años a realizarse algún estudio, ¿no? O claro que si el papá tiene una muerte súbita, no sé, menos de 55 años, pues ahí ya se cambiaría la situación, ¿no? Claro. Aquí nosotros en la consulta es muy frecuente que veamos pues ya adolescentes con dislipidemias derivadas del sobrepeso y la obesidad. Por eso yo le hacía la pregunta a Eliseo de cuando no hay obesidad, porque cuando hay obesidad, pues muy frecuentemente hacemos tamices para saber si el paciente tiene riesgo cardiovascular o si no hay riesgo cardiovascular. Recordemos que hace un momento mencionábamos a la enfermedad crónica basada en adiposidad, la obesidad, como una situación en donde hay esa inflamación de bajo grado, y esa inflamación de bajo grado es la causante de la elevación de este colesterol, de este LDL. Si nosotros tenemos un paciente con colesterol total normal y LDL elevado, ¿se le da tratamiento médico? Tendríamos que hacer la estratificación del riesgo cardiovascular en ese paciente y ya con eso nosotros valorar, ¿no? Si le damos algún tratamiento, si el paciente es de riesgo bajo, es de riesgo borderline, intermedio o alto, ¿no? Ajá. Si tenemos un paciente de riesgo alto, ¿sabes qué? Sí hay que darle tratamiento, independientemente si tiene 35, 40 años, ¿no? Si es un paciente que, ¿sabes qué? Es un paciente de 35 años que está en borderline, pues a lo mejor hacemos otro estudio para evaluar, ¿verdad? Entonces la decisión del tratamiento médico, o sea, de la farmacología, viene de la estratificación del riesgo cardiovascular. Así es. Las nuevas
score que se utiliza para eso nos dicen, ¿no? Paciente con riesgo cardiovascular alto hay que tratarlo, ¿no? No hay que dejarlo así porque es el paciente que se beneficia de tratamiento y que disminuimos el riesgo de enfermedad cardiovascular en el futuro. Entonces tampoco un paciente que trae un colesterol, el colesterol normal es hasta 200. Sí, así es. No significa que porque traiga ya 210 tiene que iniciar medicación. Habría que valorar el LDL en ese paciente, que en ocasiones pues es una fórmula menos de 30, pues ya te imaginas tú el LDL que tiene el paciente. Pero si es un paciente que te salió, sabes que es un riesgo alto y tiene un colesterol 210, pero el LDL está en 160, tú ya debes de iniciar tratamiento. En ese aspecto, sí. Colesterol total con LDL elevado, ¿siempre se tratan? También de acuerdo al de riesgo cardiovascular. Totalmente. Porque como comenté al principio, pues es una fórmula, ¿no? Es una fórmula para sacar del colesterol total, depende también el LDL. Es una fórmula que te va diciendo LDL estimado probable es de tanta. Y esas fórmulas la utilizan en ocasiones cuando no se tiene toda la mano, ¿no? Es que en algunas situaciones. La pregunta de esto es porque muy frecuente me toca en la consulta pacientes que dicen, ay, cuando yo traje los triglicéridos es un decir, en 180 me dieron fenofibrato y entonces ahora también me lo voy a tomar. Y se automedican en ese aspecto muy frecuente. Y realmente la decisión de esto no es tan sencilla. Sí, y sobre todo por los efectos secundarios que pueden llegar a tener los medicamentos, que nosotros sabemos que también la edad nos dice qué tipo de medicamento podemos utilizar. Así es. En ese aspecto, ¿qué efectos secundarios importantes dan? Primero, ¿qué línea de medicamentos tenemos orales en los pacientes que tienen dislipidemias? Y qué efectos secundarios pudieran desarrollar si los tomamos así simplemente porque vi yo la alteración. Muy bien, yo creo que el grupo de medicamentos son las estatinas, ¿no? Hay estatinas de baja intensidad, de intensidad intermedia e intensidad alta, ¿no? Entonces, las que más utilizamos en cardiología incluso es la rosuvastatina y la atorvastatina, ¿no? Existen otro grupo de estatinas que utilizamos menos, ¿no? Que yo creo que algunos médicos de primer nivel las pueden utilizar. Entonces, ese es uno. Ezetimibe es otro medicamento también que disminuye los niveles de colesterol en sangre. Ácido benpendoico es otro que cuando existe algún problema o alguna mala respuesta del paciente, efectos secundarios de estatinas, se utiliza. Actualmente no está autorizado su uso aquí en México, sino en España, ¿no? Y existen otra serie de medicamentos que se utilizan menos por los efectos secundarios. Efectos secundarios de las estatinas pues pueden ser mialgias, ¿sí? Puede ser alteraciones a niveles hepáticos, puede ser también afectación renal, radiomiolisis, pero son pocos los efectos secundarios, son menos que, o sea, el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? Del riesgo de radiomiolisis bajo, ¿no? Muy bajo, ¿no? Entonces, mialgias. Por ejemplo, si un paciente tiene riesgo cardiovascular muy alto y el paciente toma atorvastatina y con eso se ha mantenido bien, pues yo creo que tú debes de idealizar o tener una idea de qué vas a hacer si no suspender el medicamento. Porque el riesgo-beneficio pues supera máximo el beneficio que el riesgo o que las mialgias. Puedes hacer algún otro cambio de medicamentos que se puede, porque hay unos medicamentos que dan más efectos secundarios y otros que dan menos, ¿no? Pero sí, aquí parte de eso importante que tú preguntas es para la adherencia. Así es. Ahí hablando de el término de mialgias, se refiere al dolor muscular que podemos ver, y ese es uno de los efectos secundarios que vemos a veces con estos medicamentos. Cuando iniciamos la plática, Eliseo mencionó que el riesgo de tener triglicéridos elevados iba más hacia el lado de las pancreatitis. Así es. Él mencionaba que cuando hay por encima de 1000 hay ese riesgo. En las mujeres embarazadas a veces cuando están encima de 500 ya prenden focos rojos. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis desde el punto de vista nutricional y decir por qué se elevan principalmente estos lípidos. Hablando de los triglicéridos son una grasa que no se eleva
directamente por el consumo de grasas. Es decir, los triglicéridos son grasas que se elevan principalmente por el consumo de carbohidratos. Así es. Mientras que el colesterol es una grasa que no se eleva por el consumo de colesterol. Es decir, el colesterol de la dieta impacta muy poco en el colesterol sanguíneo. Lo que eleva el colesterol principalmente son las grasas saturadas. Y de ahí que viene que lo que nosotros vemos en los sellos es muy frecuente en los sellos que pusieron en los alimentos. Una de las cosas que vienen es grasas saturadas y la razón es esa. O sea, no dice colesterol, dice grasas saturadas, y la razón es que precisamente el riesgo cardiovascular lo están dando principalmente las grasas saturadas. ¿En dónde hay grasa saturada en la alimentación natural? Prácticamente en las carnes y en pocas cantidades realmente. Es decir, en una alimentación natural tú no vas a tener elevaciones de grasas saturadas casi. Sí, claro que hay cortes que tienen más, etcétera, pero en la mayoría... Y muy ricos, ¿no? Y muy ricos, sí, deliciosos, sí. Y los de cuarto de libra son buenísimos, pero realmente lo que nosotros queremos proyectar con esto es que la alimentación natural es difícil que te vaya a elevar el colesterol. Y eso es importante porque yo creo que los pacientes todavía tienen la moda, antes más, ahorita un poco menos, pero todavía creen que el colesterol se eleva por el consumo de huevo, el consumo de carnes, el consumo de ese tipo de alimentos. Y es importante que entiendan que no, o sea, que eso ya se comprobó que era un mito, ¿no? Que era una mentira. De hecho ahí le tiro una pedrada a Eliseo. Era muy frecuente que los cardiólogos antes dijeran, quita las grasas. Y eso, desde el punto de vista de nutrición, es imposible. O sea, no podemos quitar las grasas porque el estrógeno, los andrógenos son derivados de las grasas, del colesterol específicamente. O sea, las hormonas sexuales son derivadas del colesterol. Entonces, no podemos quitar el colesterol de la dieta. Y más en las mujeres, porque las mujeres somos hormonales y las hormonas son... grasa, ¿no? Entonces están compuestas de grasa. Entonces, realmente ahí es en donde muchas veces vemos ese problema, ¿no? Que a veces dicen, no puedo comer grasas. No, sí pueden. Pero a lo que se refiere el cardiólogo, cuando dice quitar grasas, se refiere a quitar las grasas saturadas, ¿sí? Que son las grasas o las grasas más procesadas, ¿no? Pero nadie podemos vivir sin grasa. Alrededor de un 20 a 30% de nuestra alimentación debe de provenir de las grasas. Entonces, aquí, cuando hablamos de quitar grasas, estamos hablando de quitar las grasas saturadas o disminuirlas abajo del 7% del total que consumimos. Y entonces, aquí en este aspecto, yo diría que el problema principal que nosotros estamos viendo en la alimentación actual es que todo lo compramos y todo es procesado, y ahí es en donde estamos teniendo la génesis de todos estos problemas. Entonces, si tú decides llevar una dieta de tipo antiinflamatoria, pues no te vamos a quitar las grasas de la alimentación, te vamos a quitar el exceso de grasas saturadas, que ese es otro de los problemas que la gente no está viendo. Cuando llegan, dice, es que me va a quitar tal cosa, o es que... No, la realidad es que bajamos los carbohidratos, bajamos las grasas, pero porque la población estamos consumiendo de más, no porque en realidad tengamos que bajarlos. O sea, en realidad todo el mundo deberíamos de comer buena cantidad de carbohidratos, buena cantidad de grasas, buena cantidad de proteínas, pero nosotros estamos consumiendo mucho más allá de eso. Entonces, yo creo que ese fue el problema de la gente, de por qué no se podía pegar a los planes y por qué lo dejaban, ¿no? Porque para empezar, siempre que hablamos de cambio en estilo de vida, la gente no lo entiende. La gente dice, hasta que mejore mi laboratorio, y hasta ahí. Pero aquí también hablamos de un cambio sostenible. Y obviamente no es sostenible decir, bueno, voy a desayunar con pura clara, ya no voy a comer carne, ya no voy a comer nada que tenga grasa, ya no voy a cocinar con aceite, yo cocino con un sartén muy bueno que no se pega a la comida, porque ahí no está la clave. O sea, la clave está en un estilo de vida que sea sostenible. Así es. Pues muy bien, Eliseo. Pues yo creo que quedó muy claro muchas de las cosas. Antes de cerrar este episodio, me gustaría ver si te quedó algo como pendiente, que tú dijeras, oye, yo quisiera hacer énfasis en esto. Yo creo que un mensaje para llevar a casa, trabajar en la población joven, ¿no?
la población adulto joven y pacientes jóvenes, porque desde ahí empiezan las enfermedades cardiovasculares. Ese es uno, trabajar desde joven. Ustedes ya mismos dijeron, ¿no?, que somos el primer lugar en obesidad infantil, la hipertensión está disparada, ¿no?, la diabetes está disparada, se presenta en pacientes más jóvenes, la enfermedad cardiovascular más en los 45 años. Entonces, detección en pacientes más jóvenes, ¿no? Realizar un perfil de lípidos acompañado de otras moléculas, si el riesgo cardiovascular o si quieres reclasificar a tu paciente, y tomar un tratamiento, yo creo que de acuerdo al riesgo cardiovascular que tenga. Eso es muy importante, o que un médico calificado te haga un riesgo cardiovascular y una detección temprana, y dar un tratamiento y llevar el tratamiento, el colesterol LDL, que es lo que nosotros manejamos principalmente, claro que otras moléculas, a metas. Porque parte de esto de que la enfermedad haya evolucionado es que no está en metas, que nunca está en metas. E incluso hay un rubro de pacientes que le viene en la guía que le llaman el riesgo extremo, ¿no?, que es un LDL menos de 40, cuando los pacientes tienen enfermedad panvascular, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido disminuyendo el LDL, y muchos le tenemos miedo a es que el LDL está muy bajo. Yo quitarnos el miedo como médicos y tratar los niveles de LDL, tratar al paciente, estratificarlo adecuadamente y no caer en la inercia terapéutica. Sería, yo creo que mi comentario final. Muy bien. Fíjate que yo olvidé algo muy importante, que es algo que vemos mucho nosotros en la consulta. Nosotros vemos mucha mujer en la menopausia. Claro. Entonces, yo ya estaba terminando el episodio, pero recordé que una de las cosas que nosotros vemos es mujeres posmenopausia. Y sabemos que el estrógeno es un factor protector en la mujer, ¿cierto? Y cuando desaparece ese estrógeno, o cuando disminuye ese factor protector. ¿Qué pasa en las mujeres en menopausia? En las mujeres menopáusicas, posmenopáusicas, pues aumenta, como tú ya bien dijiste, los estrógenos protegen a la mujer, le evitan ese riesgo trombótico y proaterogénico que se tiene, ¿no? Entonces va disminuyendo los niveles, la paciente pasa a posmenopausia, y llevábamos nosotros el primer lugar como hombres, ¿no?, de enfermedad cardiovascular, y va cambiando. Uh-huh. Sí, la tendencia, y la mujer es la que ya después de cierta edad pues va aumentando su riesgo cardiovascular. Incluso es un factor de riesgo que tiene la mujer también con el tiempo. Entonces, una mujer que ya perdió su menstruación, que tiene ya más de un año sin tener su menstruación, debería de hacerse un chequeo de lípidos. Claro que sí. Como dijimos, yo creo que edades más tempranas, porque así meten a los pacientes de 30 años, podemos ir dando un seguimiento, ¿no? Pero yo creo que hacer un perfil de lípidos y una interpretación adecuada, y si se ocupa algunas otras sustancias o proteínas, solicitar, es perfecto, ¿no? Por ejemplo, ahí con ellas sería más frecuente el uso de medicamentos en esas edades que en el hombre, ¿o no? Pues mira, es difícil decirlo al 100%, ¿no? Uh-huh. Porque dices, los hombres pues tienen el problema en primer lugar, ¿no? Después de 55, 60, 65 son el primer lugar en enfermedad cardiovascular. La mayoría de ellos tienen tratamiento, pero no está en metas de tratamiento. 26% de los pacientes de Estados Unidos estaban en metas de LDL, ¿no? Ya te imaginarás cómo estamos aquí en México, ¿no? Entonces, después de cierta edad, pues las pacientes van presentando enfermedad cardiovascular, entre ellas una de ellas dislipidemia, pero en ocasiones también no llevan un tratamiento adecuado. Entonces, sería difícil yo decirte, ¿sabes qué? Ocupan más el medicamento hombres que mujeres. Uh-huh. Pero lo que sí es que con el tiempo se ponen a la par, y las mujeres son las que tienen más enfermedad cardiovascular. Por el tema de los estrógenos. Por la disminución, así es. Y también que a lo mejor no es el tema, pero también algunas sustancias hormonales pues también confieren mayor riesgo, ¿no? Bueno, y otro punto que olvidé tocar, en el caso del paciente que vive con diabetes. Ya por el hecho de tener diabetes, ¿tiene mayor riesgo cardiovascular? Así es. El paciente con diabetes ya es un paciente de riesgo cardiovascular alto. Entonces, por ejemplo, con él, si nosotros
él tiene diagnóstico de diabetes y vemos un LDL elevado, ahí sí se trata. Hay que tratar al paciente. No requerimos, esto es muy importante porque, es que le voy a hacer este estudio, le voy a hacer otro, para ver si le bajamos más. No. Entonces, este paciente ya tiene riesgo cardiovascular alto, el diabético, ya debemos de llevar a metas el LDL de riesgo cardiovascular alto, ¿sí? Ya debemos de aumentar la dosis, no caer en la inercia. 4 a 6 semanas, aumentar la dosis, no mejora, aumentar la dosis, no mejora, ya tratamiento inyectado. Claro que ese paciente es de riesgo cardiovascular alto. Muy bien, entonces, desde el punto de vista de nosotros de la alimentación, si traemos triglicéridos elevados, disminuir el consumo de carbohidratos. Si traemos el LDL, el colesterol total elevado, disminuir las grasas saturadas. Pero, ¿cómo subimos el HDL? Que esa es otra cosa. ¿Cómo lo subimos? Así es. Pues principalmente lo que nosotros vemos que ha dado resultados es a través del ejercicio. Que esa es una de las cosas. La gente entra en conflicto, ¿no? Exactamente, sí, porque la gente siempre piensa que a lo mejor o estamos buscando que los omegas, que esa es otra de las cosas que ahorita deberíamos de tocar. El uso de omegas es una situación muy buena, pero saber también en qué tipo de pacientes utilizarlo, en qué tipo de lípidos sí impacta, y esto es una de las cosas importantes. Nosotros vemos que a nivel de la población en México el HDL se encuentra muy frecuente disminuido, y elevarlo, una de las cosas que lo eleva bien sería la actividad física. Entonces ahí entra algo importante, sí, ¿no? Pues la presentación del mexicano es una dislipidemia heterogénica. ¿Y qué quiere decir? HDL bajo y triglicéridos altos, ¿no? Es la principal, de ahí sigue el aumento de colesterol total y LDL, ¿no? Pero sí, yo creo que ejercicio es muy bueno, y aparte del ejercicio te aumenta el HDL, pero también se ha visto en los estudios que disminuye los niveles de triglicéridos con el ejercicio. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es en donde entra algo que he venido manejando en redes sociales muy frecuente, el decirles: hay que quitarnos la idea de que el ejercicio es para quemar calorías. Si tú te pones a hacer eso, te vas a dar cuenta que por caminar media hora gastas 150, 200 calorías. Eso significa 2 tortillas, ¿no? Entonces realmente, si tú te basas en el ejercicio para eso, pues malo. El ejercicio nosotros lo hacemos para mejorar, primero para mejorar la condición física. Segundo, para mejorar todo este componente pues de lípidos, de metabólico que estamos hablando. Y tercero, para incrementar tu musculatura, que una persona con más musculatura es una persona más sana, que eso es algo que vamos a hablar en un episodio más adelante, donde hablaremos de la musculación como factor protector, tanto a nivel cardiovascular como a nivel metabólico. Entonces, el ejercicio, cuando nosotros lo indicamos, no se indica para bajar de peso. Sí, el control de peso lo logramos con el control de las calorías en la alimentación. ¿Sí? El ejercicio lo hacemos. Querer bajar de peso con puro ejercicio es muy difícil si no estás cuidando la alimentación. Entonces, el ejercicio lo debemos de ver con todos los demás matices que en los que nos ayuda, ¿no? Precisamente en la protección de riesgo cardiovascular, precisamente la mejoría en la sensibilidad a la insulina, en ese bajar los triglicéridos, etcétera, ¿no? En todo lo que nos puede ayudar el ejercicio. Entonces, pues bueno, Diana, no sé si quieres agregar algo antes de terminar. No, nada más quería decir que me dio mucha risa porque vi un meme que decía que no puede ser que la respuesta a todo sea comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. Y amigos, sí es la respuesta a todo, ¿no? Así es. Y también hay una respuesta que utilizamos mucho los nutriólogos, que es depende. Y si se dan cuenta, no solo los nutriólogos la utilizamos, también los cardiólogos. Ahorita Eliseo, en la mayoría de las respuestas es que depende de la estratificación del riesgo cardiovascular. Entonces, el generalizar, el decir, me voy a tomar un besafibrato, me voy a tomar esto porque eso me lo dieron antes, pues a lo mejor tu riesgo cardiovascular antes y ahora ya es diferente. Ya cambió, así es. Y eso es lo que hace el cardiólogo para poderte iniciar tratamiento. Pues muchas gracias, Eliseo, por darte este tiempo. Muchas gracias a ti por el tiempo. Y yo creo que debemos de seguir trabajando en la prevención, ¿no? Y el adecuado tratamiento de estas enfermedades para no caer en lo mismo, ¿no? Y poder ayudar a los pacientes.
Muchas gracias. Diana, Gracias. muchas gracias por acompañarnos. Hoy estuviste un poquito más seria, pero porque Eliseo estaba a platique y platique. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este episodio. Vamos a seguir teniendo temas de interés y pues ya lo saben, si en algún momento tuviste una elevación de alguno de los lípidos, si tienes diabetes o si ya estás arriba de los 40 años, pues a lo mejor un chequeo de los lípidos no sería malo. Y si vives con obesidad, pues también a lo mejor sería bueno años, a los 30 años empezarte a hacer un chequeo. Y si ya tienes el antecedente de haber tenido una elevación, pues también con mayor razón. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.